Tomás Nos hemos, nos hemos- Granados, sí, editor nos de, hemos vuelto unos expertos en esta materia de... Pero sí, bueno, editor de Grano de Sal. Bueno, te estaba preguntando cómo te estaba yendo el trabajo, teniendo en cuenta que tú eres el dueño y el todo con respecto a esta editorial, que a mí me parece que en otro país andaría perfecto, digamos, ¿no? Eso me parece una editorial muy, muy buena, no sé cómo explicarlo. pues mira, yo sí, aquí es muy chica Grano de Sal, es decir, yo hago la selección de las obras, la contratación con los autores, además nuestro modelo, que es lo que creo que nos permite publicar mucho, es que solemos hacer coediciones con instituciones de muy Claro, diverso tipo. En general son coediciones que yo le propongo a los coeditores, es decir, o que nos interesan mutuamente, es decir, no, hay muchas editoriales que viven de hacer coediciones que prácticamente es un servicio ofrecen servicios de publicación, pero lo nuestro es libros interesantes para el mercado que hacemos junto con alguien. claro. Eh, y eso permite publicar. Después nos exige tener una presencia en el mercado importante. Si no estamos en librerías, no vendemos en ferias, etcétera, la editorial no sobreviviría, ¿no? También es cierto que muchas editoriales institucionales están empeñadas ahora en hacer sus propios libros, ¿no? Por ejemplo, me decía Antonio Ramos Revillas de la UAM que solo aplica ahora el 12% a coeditar, digamos. Mm. Entonces también ahí hay una competencia, ¿no? Claro, hay mucho, em, ha pasado varias cosas. A ver, la coedición puede ser una bendición o una condena. Es decir, los modelos son de todo tipo. Yo creo que lo ideal es encontrar un colega institucional o de alguna ONG, inclusive algún privado, que tenga interés en el tema, es decir, que nosotros seamos el canal para que el libro se produzca, ¿no? Porque luego lo que pasa con las coediciones, sobre todo en las más académicas, las más cerradamente académicas, que son para un puñadito de personas, eh, yo creo que han pervertido en alguna medida el esquema de la coedición. Bueno, eso por un lado. Y luego está en el otro extremo en el que hay instituciones que no se dan cuenta de nada de lo que publican, es decir, coeditan prácticamente sin juicio editorial, ¿no? Claro. Entonces, en ese universo, yo lo que intento es encontrar interlocutores intelectuales que quieran hacer un proyecto. Ahora, Eh, después de leer tu nota en Letras Libres, hay una gran cuota de pesimismo de mi parte, digamos, como que el libro está muy mal en México, digamos, ¿no? sí, Y no sé cómo arreglarlo, no sabemos la solución tampoco, ¿no? eso es cierto. Creo que difícilmente podremos recordar un momento de bonanza del libro en México. Es decir, eh, cuando ha funcionado bien la edición estatal, ha habido pocas editoriales privadas. Cuando hay un pequeño auge de librerías independientes, eh, quizá las cadenas están en crisis, porque incluso las cadenas importantes han estado en crisis, ¿no? Es decir, Porrúa o el Sótano han tenido momentos en años muy recientes difíciles, ¿no? Entonces, nunca, yo no tengo un pasado nostálgico que yo diga, oye, hace 12 años en particular siento que hubo un año bueno, no. Pero lo que sí ha pasado es que se han debilitado la estructura estatal de apoyo a gente como yo en Grano de Sal y como unas decenas de personas llenas de ideas y de ganas de poner libros en el mercado. Y necesitamos construir un mercado. Para mí esa sería la apuesta, es decir, que aparte de cualquier apoyo institucional, que hubiera un tejido más sólido de librerías, bibliotecas, medios de comunicación que le presten atención a los libros. Es decir, Claro. casi todos los espacios ha habido una reducción de ese espacio del libro, ¿no? También es cierto que bueno, yo vivo hace 24 años acá y cuando entrevistaba a algún escritor me decía, bueno, pero mi libro ha sido elegido por la SEP. Y te miraban con ese orgullo y esa cosa que dices, bueno, su libro ha sido elegido por la SEP. Y eso ya no está, digamos. Eso ya no está. Claro, eso era, a ver, dentro de todos los males y de las soluciones temporales, esas compras de la SEP podían ser una bendición, ¿no? Es decir, el elegido
siempre con criterios discutibles y demás, pero era una bocanada de oxígeno para ese autor, para ese editorial y creo que para el conjunto, Claro, porque pues, todos los editores actuamos con la idea de tenemos una baraja amplia de opciones y con las que nos va bien, financiamos claro, aquellas en las que nos va mal. Entonces, pero aquí se quitó la posibilidad de ese milagro de la compra institucional que no solo hacía que ese proyecto fuera bueno, sino que permitía publicar más, ¿no? claro. ¿Y lo han hablado o no lo han podido hablar? No, o sea, a ver, hay algunos espacios de interlocución, pero creo que en general la disposición de las dos grandes cabezas institucionales que son la SEP y el Fondo de Cultura, eh, yo por lo que veo en lo personal con mis colegas y un poco de lejos con las instituciones de la Cámara del Libro, la Alianza de Editores Independientes, no hay interlocución prácticamente. Eh, y un poco lo que digo también en la nota, cuando ha habido encuentros, hay parte de la suposición de que somos sospechosos, de que algo torcido estamos haciendo, ¿no? Y así no se puede hacer ya no una negociación, una conversación para hablar de problemas, ¿no? Eso es cierto, por otro lado me parece un poco más inencontrable, más Arriaga que Paco Taibo, por ejemplo. Me Sí, parece que uno sí, como... bueno, Marx es menos articulado, inclusive en su lado más pugnaz, ¿no? Paco al revés, Paco es un brillante interlocutor, ¿no? Claro. Y Marx, yo creo que él mismo ha elegido un poco de oscuridad, ¿no? Ujú. Ahora, lo que pasa es que tiene un montón de cosas a su responsabilidad, no Sí. debería ser tan oscuro finalmente, ¿no? Perdón, y otra cosa que también quizá lo más relevante respecto de la SEP es que los efectos de su política se van a notar dentro de una década. Claro, claro. Es decir, un poco como lo que va a pasar con la pandemia misma, ¿no? Es decir, los egresados de la primaria, los chicos que iniciaron su primaria en la pandemia, los vamos a ver con dificultades dentro de una década, ¿no? Eso es Va a ser cierto. tremendo. Por otro lado, tú también acusas a todos los organismos del libro como una falta de autocrítica también, ¿no? Pues, a ver, en varios aspectos. A ver, la autocrítica es muy complicada ejercerla, ¿no? Es dolorosa en alguna medida. Pero sí, a ver, lo que ha pasado es que eh, antes había más organismos, por ejemplo, la Dirección General de Publicaciones, con una política del libro, más allá de publicaciones, había una política a favor de la industria del libro, ¿no? De traducciones, presencia internacional, coediciones, ferias del libro, estudios sobre consumo y producción. Bueno, eso no pareció importante y se dejó caer. El registro del precio único. Y luego del lado privado, pues también ha faltado, no sé si poder de convocatoria, pero tampoco ha sido suficientemente poderosa la Cámara del Libro, por ejemplo, para lograr algunas acciones. En particular pienso en lo del ISBN. El ISBN eh, y en consecuencia el registro de precios, que sería la clave para que hubiera precio único, está un poco en un limbo también, ¿no? Claro. Pero También, bueno, también es cierto que el mercado privado parece que publica otra serie de libros que no tienen nada que ver, ¿no? Es decir, se han sí, ido a los youtubers, se han ido a esa... claro, que También quizás es un escriben, fenómeno profundísimo cultural, ¿no? Es decir, el ¿no? tipo, hace mucho tiempo que ya vimos la emergencia de autores que, entre otras cosas, publican libros, es decir, son otra cosa, son cualquier otra cosa, son una presencia pública, un influencer, y como un apéndice hace un libro, ¿no? Y eso pasa con políticos, con actores, con otros. El cambio quizá en el consumo de libros está en que eso se ha vuelto normal, es deseable y es relativamente exitoso, ¿no? Eso es cierto. Bueno, pero vamos a hablar de grano de Sí. sal. ¿Cuáles son los proyectos para este año, Tomás? Bueno, a ver, este año estamos en una coyuntura particular nosotros porque un poco después de la pandemia tuvimos una pequeña descenso del número de publicaciones y el rasgo principal para 2024 es, quizá es una huida hacia adelante disfrazada, pero vamos a publicar 12 o 14 libros, que para una editorial tan pequeña es un volumen muy importante. Esto incluye
tanto libros relativamente coyunturales, digamos, de análisis de la situación política. Pusimos ya en el mercado uno que se llama El daño está hecho, que es un balance en 16 áreas del gobierno. Ese es un libro. Luego publicamos uno que se llama Érase un país verde olivo, que presta atención a la militarización en el Ujú, país. Esos son dos libros coyunturales ujú. que tienen un rasgo para mí esencial en la discusión pública, es que son muy respetuosos. La exposición en los libros evita un ánimo caldeado, no hay adjetivos despectivos, hay crítica fuerte y procuran tener mucha información, tanto histórica de México como del sexenio actual. Entonces, en lo que yo creo es en confrontar ideas del modo más respetuoso. Ojalá hubiera espacio para esa discusión directa con el gobierno. Entonces, por un lado tenemos esta parte como coyuntural. Luego vamos a ampliar nuestra presencia en temas más literarios. Nosotros no publicamos literatura, pero sí Claro. estudios sobre literatura. Entonces vamos a empezar una pequeña serie, bueno, pequeña por ahora, con la Fundación para las Letras Mexicanas, que consiste en convertir en libros unos cursos que escritores han dado sobre otros escritores. Ah, qué bueno eso. Y eso se hizo con Borges, Bueno, sí, con Piglia, digamos, en claro. Argentina eso funciona muy bien. Entonces, lo que es muy bonito, vamos a empezar con tres títulos que salen el próximo mes. Ujú. Uno es de Vicente Alfonso sobre Mark Twain. Entonces, en el caso particular de cada autor es que son expertos y amantes del autor del que van a hablar. Todos son libros muy vivaces, muy Menos, amenos. Además, claro, todo surge de la conversación, pero surgen de el lector que dice, quiero que tú entres a este mundo de lecturas. Entonces hemos convertido, y ahí sí, con bastante intervención de ambas partes, una exposición oral que puede ser muy repetitiva y demás, en un texto fluido, muy agradable. Introdujimos la conversión con el público como si fuera una sola exposición. Entonces creo que son libros muy lindos. En particular siento que una pequeña joya es el segundo del que te quiero hablar. Se llama Juego, se me va aquí el de Vicente, el de Gonzalo Celorio sobre Cortázar. Dame un segundo ajá, y te doy el título exacto. Eh, Aquí está. Juego, fantasía y transgresión, ujú, y es un análisis de 13 cuentos de Cortázar, hecho por Celorio. Celorio es un gran profesor y además se reconoce su devoción por Cortázar. Entonces aquí en unas sesiones muy intensas, muestra, yo creo que una de las cosas más interesantes, que leer es un arte, ¿no? Es decir, todos lo sabemos, pero aquí va mostrando cómo ha leído ciertas claves en los cuentos, y entonces es un pequeño lección de cómo leer, y claro. todo sí, con una erudición que no es pedante, muy de nuevo, desde la gana de contagiar la admiración por Cortázar. Entonces es un libro fantástico. El tercero de esta serie es una colección, el curso que dio Lucía Melgar es Ajá, sobre 11 escritoras latinoamericanas. Entonces, lo que ella está buscando es, más allá de que las escritoras se definieran a sí mismas como feministas, lo que quiere ver es cómo concibieron el rol de la mujer en su obra y de ellas como escritoras. ajá, Es un recorrido por las vidas, por las obras, las personajes, las personajas, mm, mujeres de estas escritoras. Y todo con este ojo, más allá de lo que hayan dicho de sí mismas, de si eran o no eran feministas, porque había Silvina Ocampo no se reconocía como feminista, ujú, pero por otro lado, Rosario Castellano sí tenía una postura más sí, estructurada sobre el claro, feminismo. Eh, en los hechos había una discusión sobre la visión de la mujer, la sensibilidad de la narradora, de los personajes. Entonces, es un libro muy, pues, de nuevo, el eje es el modo de leer de Lucía Melgar. ok. Entonces, por ejemplo, ahí tenemos ese paquete que creo que eso sale en mayo. Van a ser libros son breves y muy entusiastas. Mm, perfecto. ¿Y hay alguna otra cosa más? Sí, ahora, eso por lo que toca a esta como, una novedad, lo hacemos con la Fundación para las Letras Mexicanas, arrancamos con tres.
y yo le prometo al público, porque el cuarto que tenemos en trabajo, trabajando es un curso de Juan Villoro sobre García Márquez, el Ajá. tránsito de García Márquez del periodismo a la literatura, pero ese va a salir más tarde porque es un libro más extenso, pero con el mismo esquema. Luego, en la parte más sobre la discusión política, tenemos un libro que yo creo que espero que también nos ayude a entendernos mejor, un libro sobre odio público, sobre el discurso de odio. Este es Ujú. un libro de un académico italiano que lo que hace es, claro, desde el bagaje de la ciencia política, entender por qué tiene éxito el discurso de odio, qué moviliza, por qué los emisores de mensajes políticos y otras figuras recurren al discurso de odio. Entonces, me parece que es un tema que quizá en México no le llamamos expresamente discurso de odio, pero está creciendo esta Bueno, polarización. el discurso de la oposición es un discurso de odio. Yo tot- precisamente es- no puedo hacer ninguna apreciación sobre eso porque eh, ahora, por ejemplo, acaba de no dimitir, pero sí un poco tomarse un tiempo el presidente de España, precisamente por ese discurso de odio, que el mismo sindicato que la denuncia a la esposa dice, sí, ya sabemos que son falsas las denuncias, sí, pero que lo diga un tribunal. ¿Cómo, o sí, sea, ¿cómo puede ser eso, no? sí. Sí, es una To- cosa terrible. sí, que claramente es, hay, y de nuevo pensando en unas cosas quizá más profundas, hay una desprecio por el diálogo, ¿no? Es como, no hay un otro, sino hay un enemigo, ¿no? Entonces, bueno, ese es uno de los libros. Luego, un poco en esa misma lógica de celebración del diálogo, tenemos un libro de Carlos Bravo Regidor Ujú. que se va a llamar Mar de Dudas. Ajá. Si tú ves, cuando los lectores vean el libro, el índice, van a parecer que son entrevistas con una serie de escritores y pensadores contemporáneos. Pero es un poco más, porque la lógica de estas charlas que tiene Carlos es a partir de un libro de alguno de los autores que van a estar citados, que van a estar ahí incluidos, por ejemplo, Rebeca Solnit, Branko Milanovic o Ajá. Nadia Urbinati. Lo que les propuso Carlos es, vamos a partir de tu libro, pero vamos a avanzar a partir de ahí hacia algo que ni tú ni yo sepamos qué es. Vamos a salirnos de tu libro, ya sea porque te lo cuestiono, te pido que vayas más allá. Entonces es una conversación que lo que trata de mostrar es el poder creativo de la charla, del intercambio de ideas. Entonces va a ir esta conversación antecedida por un ensayo sobre el personaje, poco para, es una defensa del diálogo para saber más, Ajá. gracias al diálogo, ¿no? Perfecto. Y siempre con ánimo de la duda, ¿no? Que es un poco también lo que domina a Grano de Sal, por eso se llama Grano de Sal, ¿no? Es decir, no sabemos a dónde vamos a llegar, pero queremos ir juntos conversando. ¿Y a ti, como editor, qué te pasa? ¿Qué sientes? Estuviste un poquito al frente del siglo XXI, no Sí, funcionó, y volviste a Gran Manzana, digamos. mira, en cierto sentido, lo que para decirlo brevemente, lo que no funcionó es este ánimo de hacer tanto diálogo, como que el siglo de pronto decía, eh, hay que mantener ciertas cosas estables, no hay Ah, que ser tan audaz y demás. Entonces, como que esa gana mía de participar en, pongamos textos, no polémicos gratuitamente polémicos, ¿no? Sino libros que produzcan un poco más de diálogo. A lo mejor los que yo tenía en mente no gustaron en siglo y un poco en grano de sal, pues tengo libertad para hacerlo, ¿no? Eh, entonces, lo que sí recuperé, yo digo que en siglo podía yo vivir un poco más a mis anchas, pero me siento más a gusto a mis angostas en claro, grano de sal, ¿no? eso es cierto. También es cierto que hay unos intereses de las editoriales que no incluyen a los editores. Pasó recién con Edgar Krauss en HarperCollins, digamos que Sí, de pronto un día se descubrieron que era un editor que no lo querían y cerraron absolutamente todo. todo, sí, 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 Entonces tú dices, pero ¿cómo? ¿Cómo? ¿Qué hicieron cuando lo tomaron? Y sí, después, sí, sí, siglo lo tiene más claro porque sí tiene una orientación, es muy consciente de su historia, ¿no? Es decir, Carlos Díaz tiene muy claro de dónde viene, hacia dónde va. Simplemente creo que fue un problema como de sintonía,
qué temas, qué autores, qué yo podía proponer y lo que creo que Siglo buscaba. Bueno, y luego, nada más para cerrar esta idea de libros sobre algunos temas políticos, vamos a publicar un libro que todavía no estoy seguro si será solo el subtítulo, porque se llama 18 poemas para pensar la política. Mm, Es un caso muy singular de un profesor de ciencia política de la UDLA de Puebla, que con, yo creo que inteligencia pedagógica, ha usado poemas o textos literarios breves en sus clases y a partir de ahí conversa, da una clase. Entonces los reunió, hizo una pequeña, y tiene los poemas y un pequeño ensayo que señala algún elemento en el texto. Entonces es un recurso para estimular un tipo de lectura, para acercar la política y la literatura. ujú, Entonces hay un ánimo muy celebratorio de lo que puede aprender la literatura de la política y la política de la literatura. Es una celebración de leer. Entonces hay poemas, digamos, de Paz, de Sabines, de Mandelstam, de Borges, y todo para decir, bueno, ¿qué nos dice este sobre la tolerancia? ¿Qué nos dice este sobre la identidad? ¿Qué nos dice este sobre el diálogo? Entonces, la poesía y la literatura, digo, la política y la poesía en un diálogo. Ese es también un libro chiquito que vamos a sacar. Y luego para fin de año, y con esto te describo como que la parte, esta otra pata que tenemos, que hacemos libros de divulgación científica, ¿no? Yo soy un admirador total de un escritor mexicano que se llama Francisco González Cruzí, un médico que vive en sí. Estados Unidos hace muchos años. Es una especie de Oliver Sacks mexicano. Es un erudito, un tipo amorosísimo. Entonces, contratamos un libro que publicó hace un par de años, y lo vamos a sacar como para la Feria de Guadalajara. Y tiene un prólogo de John Banville. Es decir, John Banville se ha vuelto un lector de González Cruzí. González Cruzí le pidió este texto y hace una celebración también de la mirada de González Cruzí. Y luego, un libro que quizás sea para un público más acotado, pero en México hay un célebre divulgador científico que se llama Sergio de Régules, que es el editor científico de la revista Cómo Ves, tiene una veintena de libros. ¿Cómo se llama? ¿Sergio? Él se llama Sergio de Régules, Ajá. trabaja en la UNAM, en la Dirección de Divulgación Científica. Y entonces, él no solo ha hecho muchos libros, sino que ha editado muchos textos sobre divulgación científica. Entonces me acerqué y le dije, ¿por qué no haces una caja de herramientas de cómo se debe hacer la divulgación científica, tanto como la concibes tú y como en tu trabajo con otros autores les pides que modifiquen, cuáles son los errores comunes, cuáles son las estrategias adecuadas? Entonces, un libro que pretende a mostrar cómo se puede hacer divulgación científica por alguien que tiene 30 años haciéndolo, ¿no? Entonces, un poco ese Perfecto. es el panorama. Cosas de literatura, cosas políticas. Bueno, no te hablé de los de historia, pero ahí están en el boletín. Acabamos de publicar uno que a mí me encanta, que se llama México, la Nación Doliente, Ujú, de sí, Tomás Pérez Bejo. Es sí. un libro muy original, muy erudito, muy provocador, porque cuestiona la nación mexicana, el origen de la nación mexicana, ¿no? Cosa que nos hace bien, yo creo que a los Claro. mexicanos, dejar de contarnos, de creernos el mito de nuestro pasado milenario, prehispánico y la continuidad, ¿no? Mm. Entonces, ese es otro libro que ese ya está en circulación. Bueno, la última pregunta sería que tú me vendieras Grano de Sal. ¿Qué significa? ¿Es una editorial de pensamiento? ¿Es una editorial de debate? ¿Cómo lo has visto? Yo lo que, primera cosa es mi aspiración, te puedo decir, se logra más o menos en todos los libros. Primero es que sea una editorial de disfrute. Es decir, a mí me interesa que los libros sean agradables materialmente, que la prosa, con todas las limitaciones, no se puede hablar de militarización en un soneto, ¿no? Pero que tenga textura agradable, que convenza. Entonces, primero que produzca experiencias gratas, así como paraguas. Después, siempre he pensado o he querido que los libros produzcan cambios, es decir, como
la fórmula de la autoayuda. No eres el mismo al terminar de leer este libro. Por poquito que cambies. Por ejemplo, el libro de Gonzalo Celorio, yo esperaría que la gente o relea o lea por primera vez los cuentos de Cortázar. Este libro de poesía y política, que el político diga, oye, la poesía tiene algo que decirme. O al revés, un poeta que quiera animarse a hacer interpretaciones distintas. Entonces, mi aspiración con Grano de Sal es que son libros para transformar algo en la sensibilidad, las ideas, el conocimiento de las personas. Hay un elemento ahí autoayudoso en el buen sentido de la palabra. No deberían dejarte indemne. Muchísimas gracias, Tomás. No, a ti, muchas gracias, Mónica, por el interés. Un abrazo enorme. Seguimos. Sale, chao. Que te vaya bien.